La palabra en el día de hoy se titula ¿Dónde están nuestras credenciales como creyentes? Muchos de ustedes se preguntarán qué es la palabra credencial. Y la palabra credencial es ¿dónde está la credibilidad? ¿Dónde está aquello que nos da el peso suficiente para que las personas nos crean? Imagínense ustedes que usted está solicitando un empleo. Usted está solicitando un empleo y usted llena la solicitud de empleo o usted somete su currículum, cualquiera de las dos, o las dos cosas a la vez, y siempre ese empleador, esa persona que está solicitando, que tiene una plaza vacante, siempre en la solicitud pide por lo menos 3 referencias. 3 referencias de amigos, de colegas, de personas dentro de la profesión, dentro del campo, que puedan hablar a nombre suyo, que puedan hablar bien de ustedes. Y eso es algo muy importante. Entonces, se podrá imaginar, Felipe, tú estás buscando trabajo, vamos a decir, y de repente tú quieres una referencia, necesitas una referencia y me llamas a mí por teléfono, mi hermano, tú puedes darme, yo puedo darle tu nombre y tu dirección para que tú seas de referencia. Sí, cómo no, con mucho gusto. De Felipe no hay nada malo que decir, ¿verdad? Yo con mucho gusto, pues yo voy a darte referencia. Y dicho sea de paso, de Felipe no hay nada malo que decir. Eso más allá del ejemplo. Pero nosotros así funcionamos, necesitamos referencia. ¿Por qué? Porque no sabemos, el papel aguanta todo lo que le pongan, en realidad, y no sabemos quién es la persona. Ahora mismo en mi trabajo yo estoy en un proceso de buscar candidatos para llenar una plaza vacante. Y durante esta semana, desde que llegué, pues he estado envuelto entrevistando personas, candidatos. Y algunos candidatos son se notan que son candidatos sólidos para esa posición. Otros candidatos tienen cosas, atributos, algunas cosas que pudieran ser, pero no tienen una solidez. ¿Ve? Y todo eso. Pero gran parte de lo que determina es las referencias. Así que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando estamos buscando trabajo, necesitamos referencias para confirmar nuestras credenciales, para confirmar que lo que estamos escribiendo en el papel o lo que hemos dicho que somos es cierto, para que otra persona pueda dar testimonio de lo que estamos diciendo. Un ejemplo, el famoso evangelista, ya mayor de edad, pero en sus tiempos, en la edad de oro, en su tiempo de ministerio, Billy Graham, cuando él estaba planificando su viaje a la India, él escribió una carta a un colega del país de Sri Lanka, de Ceilán, y le preguntó acerca de cómo se hace misión en la India. Y este hermano le contesta, si hay una cosa que se debe ser consciente cuando estás en la India, la gente espera ver algún signo de austeridad en tu forma de vida como parte de tus credenciales al afirmar que eres un hombre de Dios. Me llama mucho la atención eso. No solamente es la reputación, por decirlo así, el testimonio, las palabras, la manera como que se conduce, el expediente. O sea, estamos hablando de un evangelista que es muy famoso. Sin embargo, cuando va a la India, la parte de algún signo de austeridad, y ese signo de austeridad va a añadirle, va a ser parte del paquete de credenciales que esa persona está llevando a cabo. Yo quisiera que ustedes me acompañaran en esta tarde a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a empezarlo, nuestro mensaje va a ser mayormente en el capítulo 3, versículos del 1 al 7, pero quisiera comenzarlo desde el versículo 14.
Con esto en mente, mientras abrimos nuestras Biblias, quisiera que pensáramos en un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Éxodo 4, no tienen que buscarlo, ¿verdad? Cuando Dios llama a Moisés, y Moisés tiene temor, porque Dios le encomienda que vaya a donde el faraón para efectos de la liberación de Israel, ¿verdad? Que libere a Israel. Y Dios le está hablando y Moisés tiene temor con motivo de credenciales. Meditemos sobre eso. ¿Cómo dirá el faraón? ¿Cómo yo voy a enfrentar al faraón? ¿Con qué autoridad tú vienes a donde mí a pedir que libere a tu pueblo? Y Jehová le dijo, primeramente, ¿qué tienes en tu mano? Tengo un cayado, tíralo al suelo y se volverá culebra. Y luego le dijo, pon tu mano en tu pecho, dentro de tu pecho, y sácala. Y cuando sacó la mano estaba llena de lepra. ¿Dónde está tu certeza y tu seguridad? ¿Dónde está la certeza y seguridad? ¿Dónde están nuestras credenciales como creyentes? Muchas veces nosotros se nos habla y he escuchado de algunos de ustedes incluso decir, yo no sé, soy incapaz de predicar el evangelio, soy incapaz de hablar a una persona de Cristo, soy incapaz, no sé cómo hacerlo, sinceramente. Y en este mensaje vamos a tratar ¿dónde están nuestras credenciales como creyentes? Número 1. ¿Cuál es el resultado de esas credenciales? ¿Cómo ocurrió el proceso, verdad? ¿Y cuál es su efecto en nosotros? Y vamos a ver, con la ayuda del Señor, que en Cristo Jesús, Él llevó a cabo la obra. Y conocemos bien la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en el plan redentor, como un plan redentor y esa revelación progresiva del plan redentor que Dios se propuso a sí mismo delante de la fundación del mundo. Pero en este pasaje que vamos a leer hoy día en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, comenzando el 14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, entiéndase, de todos los redimidos, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Estamos hablando aquí, Pablo está aquí expresando de que en Cristo Jesús es todo lo que necesitamos. En Él está nuestra suficiencia. Y que por medio de nosotros, en el contexto de esta escritura, está hablando por el medio del ministerio apostólico de Pablo y por medio del equipo ministerial con que Pablo estaba rodeado de las personas y por medio de aquellos redimidos que están en la gran comisión, ¿verdad? Y trayéndolo a nosotros, por medio de nosotros los redimidos, llevamos el olor de su conocimiento. ¿Sabías que el conocer a Cristo Jesús es grato olor? Olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Entonces, veamos el versículo 17, porque el versículo 17 nos va a dar un preámbulo aquí. ¿Por qué Pablo va a decir lo que va a decir en el capítulo 3? Dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medran es una persona que ha sido, que progresa, que ha triunfado, o por decir así, que ha progresado haciendo algo.
Esas personas dicen, no somos como muchos que medran, o sea que ellos han obtenido su reconocimiento falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, o sea, hablando de Pablo, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando en la iglesia del primer siglo, ¿verdad? En ese tiempo, es lo que está pasando en la iglesia de nuestros tiempos. Que hay muchos que hablan en nombre de Cristo, en Cristo delante de Dios, pero hay otros que sencillamente medran falsificando la palabra de Dios. Hablan palabra falsa. Hablan un evangelio falso. En apariencia parece atractivo, parece verdadero, pero en la realidad es falso. Entonces Pablo está diciendo aquí que nosotros no somos como esos muchos que están falsificando la palabra de Dios. Y ahora vamos al versículo 1 del capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Aquí está hablando Pablo de credenciales. ¿Dónde están nuestras credenciales como creyentes? Pablo está diciéndole a los Corintios, una iglesia que ha recibido del ministerio apostólico de Pablo, una iglesia que ha sido recipiente de todo, del evangelio y de enseñanza a través del apóstol Pablo. Y Pablo, el versículo anterior, está diciendo que nosotros no somos como muchos que están falsificando la palabra de Dios. Está claro ahí, ¿verdad? Muy bien. Y entonces inmediatamente dice, comenzamos nosotros a recomendarnos a nosotros mismos. Es como decir, yo voy a donde mi hermano y yo te voy a dar mi currículo para que tú veas que yo tengo credibilidad. ¿Verdad? Y mi hermano ya me conoce. Mi hermano sabe el trabajo que yo hago, pero yo necesito recomendarme a mí mismo hacia ti. No, ya tú me conoces. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. ¿Me doy a entender? Cartas de recomendación, referencias, como decíamos al principio. Y vamos al versículo 2. Nuestras cartas sois, ¿quién? Vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Nuestras cartas, el apóstol Pablo hablando, sois vosotros, ustedes. Yo no necesito carta de recomendación porque mis cartas son ustedes. Mis cartas es el testimonio de la vida de Cristo que les ha sido impartido a ustedes a través de nosotros. A través de la vida de Cristo que hemos recibido nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Ustedes son testimonio de que ustedes han recibido la vida de Cristo. Son recipientes de la vida de Cristo, de la unción del Espíritu Santo en Cristo Jesús, a través de la unción del Espíritu Santo en Cristo Jesús que vive en nosotros. Y nosotros lo que hemos hecho es ser canales de bendición a sus vidas. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. ¿Cómo son esas cartas? Esas cartas dicen, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esas cartas de las cuales que son ustedes, ¿verdad? Escritas en nuestros corazones, han sido conocidas y leídas. Ha habido transparencia aquí. Aquí no hay letrecitas pequeñas. Aquí no hay nada que no haya quedado claro o un motivo ulterior. Cuando digo motivo ulterior, significa una motivación que no sea aquello que les hemos expuesto a ustedes, más nada.
Ni más ni menos. Han sido leídas y oídas por todos los hombres. Número 3, ¿cómo están escritas? ¿Cómo están escritas esas cartas? Versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. O sea, nosotros, el Evangelio que vive y mora en nosotros, la verdad del glorioso Evangelio de Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros se las hemos traído a ustedes, las buenas nuevas de salvación. Les hemos traído enseñanza, les hemos discipulado, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Me voy a detener aquí. El día que la palabra, que nosotros escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo vivificó esa palabra en nuestras vidas, trajo vida a esa palabra. Y eso fue esa vida en la palabra fue lo que conllevó a que nosotros respondiésemos al llamado del glorioso Evangelio en nuestras vidas. Sin eso, no sería posible. Porque en nosotros, y lo decíamos hacía unas semanas atrás, en el hombre, en su naturaleza humana, no existe el buscar a Dios motu propio. No existe. Porque el hombre en su pecado está separado de Dios. El hombre tiene voluntad, ¿o sí? Nosotros tenemos voluntad. Nosotros tomamos decisiones, nosotros tomamos opciones, pero en aquello que tiene que ver con la búsqueda de Dios, con ir en pos de Dios, es imposible que el hombre vaya en pos de Dios por él mismo, a menos que Dios vaya en pos de esa alma, de esa vida, el pastor buscando las almas perdidas. Eso es la realidad. De manera que sí hay voluntad. Dios nos creó. Aún a pesar de nuestra condición caída y pecaminosa, Dios nos creó con una voluntad. Pero esa voluntad no se extiende hacia aquello que tiene que ver con las cosas de Dios, las cosas espirituales, motu propio. Porque Jesús dijo, Juan 6:41, si ninguno viene a mí, si el Padre no le llamare y no lo atrayese hacia mí. ¿Qué fue lo que ocurrió en el árbol, en el huerto de Edén? Cuando entró el pecado después de Génesis 3, estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hasta ahí, hasta Génesis 2, el hombre sí tenía ese libre albedrío de escoger. Pero una vez llegó Génesis 3, el pecado en el mundo, Dios separó, retiró al hombre del huerto de Edén, lo que implica una separación de Dios por causa del pecado. Y dijo que no se extienda su mano sobre el árbol de la vida. Protegió el árbol de la vida. El hombre no estaba preparado a tomar del árbol de la vida. El hombre no estaba preparado a recibir de la vida de Dios, porque había pecado y no hay comunión entre el pecado y Dios. Dios no comulga con el pecado. No hay comunión entre las luces y las tinieblas. No hay. Así que Dios por todo ese periodo, Dios tuvo que tener un quehacer, un trato con su pueblo. Le dio la ley a Moisés. La ley de Moisés, los 10 mandamientos. Y la ley de Moisés es perfecta, dice que convierte el alma, es perfecta, es pura. Pero el hombre en su condición pecaminosa no podía seguir la ley. Y continuamente, tú ves en el Antiguo Testamento como el hombre, Israel, renueva el pacto con Jehová, de que a Jehová solamente serviremos, y luego se corrompe otra vez, porque eso es parte de la naturaleza corrupta del hombre. Y Jesús, hasta que llegó
la llegada del Mesías, pero desde el mismo Antiguo Testamento venía señalado la promesa en Cristo Jesús, la provisión en Cristo Jesús. Esa palabra, ese es el glorioso evangelio en Cristo Jesús. Jesús, Dios, tomó forma humana. Primera de Timoteo 3:16, grande es este misterio de la piedad, ¿verdad? Esto es columna y baluarte de la verdad. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Dios fue vindicado en el Espíritu. Quiere decir que Jesús fue justificado en el Espíritu, debo decir. Quiere decir que Jesús, toda la culpa que Él recibió, todos los azotes que Él recibió durante su ministerio en la tierra, todas las falsedades de lo que fue acusado, Jesús resultó vindicado. ¿Cómo? A través de su resurrección. Él, al resucitar, quedó demostrado de que Jesús es Dios. Al resucitar quedó demostrado de que Él, todas esas acusaciones de pecado eran falsas. Jesús nunca pecó. Fue justificado en el Espíritu, porque Jesús en su naturaleza humana, Él mismo fue justificado en el Espíritu al resucitar de entre los muertos. Él fue hallado justo, Él fue hallado perfecto. Y en el Hijo nosotros somos hallados justos y somos hallados perfectos. Dice, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. No voy a seguir elaborando sobre eso, pero quería establecer de que esas cartas que hemos recibido en nuestros corazones están en tus corazones, en tu corazón, y han sido escritas no con tinta, que la tinta perece. Ustedes saben que cuando usted está escribiendo en tinta, la tinta eventualmente se va borrando poco a poco. El lápiz se borra más rápido, la tinta se tarda un poco más, pero eventualmente se borra. Lo cual es tipo de carne y sangre, es el tipo del hombre natural, es temporal. Así que esas cartas no fueron escritas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Fue impartido la vida de Cristo en el Espíritu. La palabra fue vivificada en nuestros corazones y por eso es que están escritas aquí en nuestras vidas. No en tablas de piedra, como dice el versículo 3. Estamos en 2 Corintios capítulo 3, ahora versículo 3. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Consideremos esto en Éxodo capítulo 24, versículo 12. Y nuevamente al final del mensaje yo les voy a regalar el bosquejo de esta enseñanza para que ustedes lo estudien. ¿Cuántos de ustedes estudiaron la última vez que yo les di el bosquejo? ¿Lo escudriñaron en la casa? No les voy a preguntar. No me tienen que contestar. La idea es que podamos escudriñar las Escrituras y podamos de ahí aquilatar y aprender de aquí. Amén. En Éxodo capítulo 24, versículos del 12 al 14, dice, aquí Moisés se dirigía, Jehová llamó a Moisés y le dijo, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y le dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Pero aquí vemos que Moisés subió al monte. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a mí, o sea, sube a mi presencia al monte. En el original no dice sube al monte, dice sube dentro del monte. Eso tiene más claridad. No dice sube a mí al monte. En español
habla al monte. Pero en el original, recuerden que está escrito en hebreo, en el original, el lenguaje hebreo es un lenguaje descriptivo y habla mucho en sentido figurado. Dice, sube a mí, hacia mi presencia, dentro del monte. O sea, Dios nos está invitando no solamente a que subamos, estemos en su presencia, que Él vive en las alturas, sino que nos adentremos en su presencia. En su presencia, en Él, en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahí fue donde se le dio a Moisés la ley. Y volvemos otra vez a 2 Corintios. Dice, no escritas en piedra. O sea, las cartas que están escritas en vuestros corazones no son esas mismas que fueron escritas en piedra. No es la ley. Porque sabemos que la ley por sí misma no podemos ser hallados perfectos ni justos delante de Dios, porque vamos a fallar por nuestra condición pecaminosa. Pero solamente en el Espíritu podemos entonces ser vivificados. Y la vida de Cristo en ustedes. No necesitamos recomendación, no necesitamos carta de recomendación, porque carta sois vosotros. La ley en Romanos 3:19, lo anotan, dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Conocimiento del pecado. La ley vino por medio de Moisés, Juan 1:16, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esas cartas que han sido escritas en vuestros corazones? Esas cartas que han sido vivificadas, escritas en vuestros corazones, escritas con el Espíritu vivo de Dios, del Dios vivo. Entonces, ¿en qué consiste nuestra capacidad? ¿En qué consiste nuestra pericia? Por decir así, nuestra capacidad de poder predicar el Evangelio, de poder presentar las buenas nuevas del glorioso Evangelio. Veamos entonces en el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El poder para tú y yo presentarnos delante de aquella persona a quien amamos, a quien le estamos presentando el Evangelio, no viene de ti. Por eso es que es imposible, ¿verdad? Por eso es que Pablo es enfático aquí de que las cartas no están escritas en piedra ni con tinta. Esto ha sido el Espíritu de Dios. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador en tu vida, el Espíritu Santo toma posesión en tu vida. Tú has sido alumbrado en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo te posee en ese momento. Si realmente tú has recibido a Cristo Jesús, si verdaderamente ha habido un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma posesión de tu vida. Entonces, siendo de esa manera, tú has sido vivificado. El Espíritu Santo es quien te da el poder. El Espíritu Santo es quien te revela todas las cosas en Cristo Jesús por medio de la palabra y el Espíritu. ¿En qué consiste nuestra capacidad? ¿En qué consiste la capacidad del poder hacerlo? ¿Cuál es la fuente entonces? ¿Es por ti mismo? No eres tú. Es la fuente que está dentro de ti. Es el Espíritu que vive y mora en nuestras vidas. Veamos un momentito aquí. En Isaías capítulo 41.
versículos del 8 al 16. Fíjense, de manera profética lo que está diciendo Israel. Dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Recuerdan que en Santiago dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y aquí en Isaías está diciendo de Abraham, mi amigo. Israel, Jacob, descendencia de Abraham, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. Escucha esto, pueblo, iglesia del Señor. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Eso es una promesa en ese momento para Israel. Pero eso es una promesa para el pueblo redimido del Señor. Te está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Saltamos por favor al versículo 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. ¿Qué es un gusano? Cuando usted va a un país con un régimen totalitario y usted trata de escapar de ese régimen totalitario o usted está en contra de ese régimen totalitario, a usted o a esas personas le llaman gusano. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con el régimen totalitario que está en ese momento ahí. Esto ocurre en todos los países con regímenes totalitarios. Y aquí el Señor te está diciendo, no temas, gusano de Jacob. Suena como algo despectivo. Porque el gusano es un animal que da asco. El gusano es un animal que se come a la carne muerta. No solamente dice gusano de Israel, sino dice en versículo 14, oh vosotros los pocos de Israel. En el original no es los pocos de Israel. En el original dice, oh vosotros los muertos de Israel. ¿Qué les parece ahí? Una cosa es ser poquita cosa, otra cosa es que tú estás muerto ya. Cuando estás muerto, estás muerto. Pero fíjate lo que te está diciendo y parece como algo despectivo, como que te está bajoneando de repente el mismo Señor, pero te está diciendo, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí, yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás y collados reducirás a tamo. ¿Qué es un trillo? Un trillo un trillo es como un tipo de trineo, por decir así, donde la persona que está labrando la tierra, preparando el terreno o está cultivando también, lo que ocurre es esto: él se para sobre ese trineo y tiene una yunta de bueyes y la yunta de bueyes va dando dirección, ¿verdad? Y la persona está aquí, pero debajo de ese trineo, por decir así, hay como unas piedrecitas, y hoy día serían como unas navajas, que lo que hacen es sacar la cáscara y cortar y dividir el grano de la paja. Y preparar el terreno, hacer surco también. Al gusano de Jacob. Imagínense un gusano que Dios haya puesto por trillo. Imagínense un muerto que Dios haya puesto por trillo. Yo soy tu socorro. Yo te he puesto por trillo y tú, trillo nuevo, lleno de dientes. Cuando el trillo es nuevo, está bien afilado. Cuando ya está usado y está malgastado, ya no corta igual, de la misma manera, ¿verdad?
Te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamos. Los aventarás y los llevará el viento y los esparcirá el torbellino. Pero, ¿qué? Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Aleluya. Bendito el Señor. Alabado sea el Señor. Cuando tú te sientes que estás desfalleciendo, cuando tú te sientes incapaz, cuando tú te sientes que no puedes, Dios te está diciendo, no es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. El Espíritu que vive y mora. Dios, cartas abiertas, escritas en vuestros corazones, sois vosotros. Escritas en nuestros corazones. Vosotros sois cartas abiertas. Dios está escribiendo continuamente la carta del glorioso evangelio y de esa revelación continua. Mientras tú te deleitas en el Señor, mientras tú estás dependiendo de Él, mientras Él es tu Señor, Él es tu hacedor, Él está escribiendo esas cartas continuamente para que el mundo vea la luz de Cristo. El mundo vea y lea esas cartas y diga, yo quiero eso que tú tienes. Yo no sé, pero a mí esto me hace estallar de gozo, en realidad. Bendito el Señor, gloria al Señor. Primera Corintios 1:26, para que tomen nota, pero dice que lo vil, lo necio del mundo y lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que de manera que ¿dónde está tu evidencia? ¿Dónde están nuestras credenciales como creyentes? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber el resultado de esas cartas que están escritas en nuestros corazones? Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Qué fue lo que nos hizo? ¿Qué es lo que, por virtud de esas cartas que están escritas en tus corazones, si tú has nacido de nuevo, si Jesús realmente es el Dios y Señor en tu vida, si realmente es la palabra del glorioso evangelio ha sido vivificada en tu vida por el Espíritu Santo, si realmente eres quien dices que eres, ¿verdad? Quiero que sepas que tú has sido llamado ministro, ministra, competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. Él es, en Primera de Juan, leíamos cuando estuvimos en la serie, ¿verdad? La comunión en la vida, de que la unción que habéis recibido, esa os enseñará todas las cosas. Y no tendréis necesidad que nadie os enseñe. Lo que estamos diciendo aquí es que todos necesitamos ser enseñados y todos necesitamos ser discipulados. Es importante la preparación, pero es importante saber. Esa preparación viene como consecuencia de que dentro de ti está la conciencia de que tú le perteneces al Señor, de que en la vida de Cristo está en ti, de que hay una diferencia, hay una evidencia de la vida y el quehacer de Cristo Jesús en tu vida. Fíjense una cosa, en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, habla de que he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, profetizado, pacto mesiánico, ¿verdad? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Pero este es el pacto, versículo 33, y este es el versículo clave. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré la ley
Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley a su mente, cognoscitivo, y las escribiré en sus corazones. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. No de la ley, ministro de un nuevo pacto, no de la ley, no el pacto de la ley, entiéndase de esos estatutos estrictos por la cual el pueblo habría de regirse, porque esa ley, recordamos que nos trae condenación y nos recuerda el conocimiento del pecado, sino es la ley del Espíritu, la ley de vida. El Espíritu vivificante, el árbol de la vida en Génesis, contiene el Espíritu vivificante, el Espíritu de Cristo reflejado en el árbol de la vida. Por eso es que no había comunión entre el pecado y la vida. Por eso es que Dios tuvo que en misericordia apartar el árbol de la vida, porque tenía que tratar con el hombre. Pero bien, si vamos a Romanos capítulo 8, esa es la segunda escritura que tenemos. Nos habla en Romanos capítulo 8, vamos a tratar del versículo del 1 al 17. Pero estamos aquí, vamos a trabajarlo poco a poco. La ley, versículo 1 y 2, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo Jesús somos ministros competentes de un nuevo pacto. En Cristo Jesús, ¿verdad? Dios está escribiendo sus cartas continuamente, profetizado desde Jeremías. Daré mi ley a sus mentes y las escribiré en vuestros corazones. De un nuevo pacto que no es basado en la ley, condenación, sino es basado en la vida, en el Espíritu. Y es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de toda condenación. De la ley del pecado y de la muerte. Entonces los versículos 3 y 4 hablan, ¿verdad? Dice, por lo cual lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por nuestra condición de pecado, no podíamos ser obedientes a la ley, por motu propio, ¿verdad? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza, Él nunca pecó. Él tomó forma humana y Él se hizo pecado sin haber pecado, ¿verdad? Y por causa del pecado que existía en la humanidad y que existe hoy día, condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Tú sabes que tú no puedes cumplir la justicia de la ley por ti mismo porque vas a pecar, vas a fallar. Si fallas en una, fallas en toda la ley. Entonces te la pasas luchando. El mundo se la pasa luchando continuamente. Yo soy bueno, yo trato de ser bueno por mis propios méritos. Pero el tema es que es encomiable las buenas intenciones, pero el tema es que si tú fallas en una, las vas a fallar en todas, entonces estás en una continua condenación. Y eso es lo que ocurre aquí, por eso es que Pablo está enfatizando de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús.
pero en Cristo Jesús, como Él tomó la justicia, Él satisfizo la justicia de Dios, Él cumplió la ley, porque Él no pecó, Él pudo cumplir la ley, Él pudo presentarse delante del Padre en la cruz del Calvario y satisfacer la justicia de Dios en nuestro lugar, en lugar tuyo. Eso es lo que se llama la justicia imputada por el pecado, le fue imputada al Hijo. Entonces, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Somos hallados justos. Dice que no andamos conforme a la carne. Ahora nos rige otra cosa. Ya no es nuestra carne, es el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Saltemos un momento al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, y hay condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Son condiciones muy fuertes aquí. Jesús mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? Él impartió su Santo Espíritu en nosotros. Pero si el Espíritu de Cristo mora en ti, entonces eres de Él. La pregunta es, ¿dónde están tus credenciales como creyente? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Ha habido un nacimiento nuevo en tu vida? ¿Dónde está esa evidencia del nuevo nacimiento? Vayamos un momentito al versículo 10. Dice el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es como decir papito. Cuando tú estás delante de tu papá, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, decíamos papi. Yo le decía a mi papá, papi, papito. Así, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Rapidito, ¿dónde está la evidencia de mis credenciales? La evidencia. ¿Cuál es la evidencia? En el hecho de que somos hijos de Dios, hijos en el Hijo. ¿Y cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios? Versículo 10. El cuerpo más el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. O sea, nuestra vieja naturaleza está muerta. Las cosas viejas pasaron ya. ¿Verdad? A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora tú vives, por eso es que Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, quien dio su vida por mí. Es una vida nueva. Dios te está invitando a una vida nueva
donde no solo, verdad, tú has sido, donde tus pecados sean perdonados, tú renueves el gozo de ser libre de toda condenación, pero al mismo tiempo de saber que desde ese momento en que tú recibes a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su Santo Espíritu está en tu vida, tú estás siendo vivificado y tú eres carta abierta, escrita en los corazones, donde la vida de Cristo se vea, se refleja, donde el mundo quiere ver a Dios, el mundo quiere ver la verdad. Y tú tienes esa carta escrita en tu corazón, reflejada a través del testimonio de la vida de Cristo en tu vida. Ahí está la evidencia de que tú eres hijo de Dios. Versículo 11. ¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Versículo 11. Su espíritu mora en nosotros. Su espíritu mora en nosotros. En la última parte del versículo 11. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Versículo 14. Porque desde ahora en adelante estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ya yo no me rijo por las cosas de antes, por la vida carnal, por mis pasiones de antes. Ya yo me rijo por el Espíritu de Dios. ¿Cómo yo sé que soy hijo de Dios? Versículo 15. En Cristo Jesús hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. ¿Cómo yo sé que soy? ¿Cuál es la evidencia de que soy hijo de Dios? Un hijo de Dios. Versículo 16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, ¿cuál es la evidencia de mis credenciales? ¿Dónde está tu evidencia? ¿Dónde están tus credenciales como creyentes? Hemos visto que primero somos cartas de Cristo. Hemos visto también que la fuente está en nosotros. ¿Verdad que sí? La fuente de la vida está en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Hemos visto también, ¿verdad?, que hemos sido declarados ministros competentes del nuevo pacto. Y ahora acabamos de ver que somos hijos de Dios, hijos en el Hijo. Esta es la evidencia de nuestras credenciales. Que no se diga más, yo soy incapaz de predicar el Evangelio. Que no se diga más, yo no sé qué decir. Tú sabes qué decir. Está en ti. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Cuál es el testimonio de Cristo Jesús en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en ti? Tú no tienes que ser una persona conocedora así de las Escrituras, así, tenerla a la punta de los dedos así, pero tú sabes dentro de ti quién vive, tú sabes dentro de ti quién mora en ti, tú sabes dentro de ti la diferencia de lo que ha hecho el glorioso Evangelio en tu vida. Eso es cartas abiertas que están escritas en tus corazones, en nuestros corazones, y esas son las cartas que el mundo va a leer de nosotros. ¿Me doy a entender? Pero aquí hay una acción a tomar. Aquí hay una aplicación también. Oh, sí. Eso no se queda. Eso hasta ahora estamos hablando de nosotros somos cartas abiertas y nuestra competencia y el ser llamados ministros del Señor, competentes del nuevo pacto, y el hecho de ser hijos de Dios, eso es obra de Dios. Pero aquí está la parte nuestra. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 7, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. El ocuparse de las cosas del Espíritu, el saber, el estar consciente de que por causa de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario en mi vida y en nuestras vidas, no, eso causa un fervor reverente y un temor reverente por
por ocuparnos de todo lo que es de Dios. Siendo más específico, y tome nota, Salmo 1, versículos 1 y 2. Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y aquí viene el versículo clave, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Primero dijimos el ocuparse de las cosas del Espíritu. Segundo, en la ley poner nuestra delicia en la ley de Jehová y meditar de día y de noche. Salmo 19, versículo 14 es la tercera. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Recuérdense que sois cartas abiertas, cartas escritas en vuestros corazones, no con tinta, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en vuestros corazones, escritas por el Espíritu del Dios vivo. Y por consiguiente, si esas cartas están escritas en vuestros corazones, la meditación de tu corazón va a ser grata delante del Padre. Amén. Y los dichos de nuestra boca serán gratos delante del Padre. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. De manera que el ocuparse de las cosas del Espíritu, en la ley de Jehová, poner nuestra delicia, meditando de día y de noche, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Y ahora, por último, Salmo 19, 11. Salmo 19, 11. En mi corazón, Salmo 119, versículo 11, perdón. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Bendito el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Dónde está tu evidencia? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Necesitas carta de recomendación? La vida de Cristo en ti es tu carta de recomendación. La evidencia de que somos cartas de Cristo, la fuente está en nosotros, ¿verdad? Te he puesto por trillo. Recuerden, en Isaías 41. Yo te he puesto por trillo. Hemos sido llamados ministros competentes de un nuevo pacto. Somos hijos de Dios. ¿Has nacido de nuevo? ¿Ha habido un nuevo nacimiento en tu vida? ¿Es Cristo, Jesús, el centro de tu vida? ¿Realmente Él es aquel que todo lo llena en todo en tu vida? Realmente, si no has nacido de nuevo, si no has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, la palabra dice que el que cree que Jesús murió y resucitó será salvo. Y todo el que invocara el nombre de Cristo Jesús será salvo. Porque con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa
para salvación. Jesús te ama, Dios te ama, y Él desea que todos los hombres y mujeres sean salvos. Y todo parte de ahí. De manera que tú has sido llamado. Esos son tus credenciales. En Él estás completo.